El CEO más temido del sector hotelero llevaba 15 minutos caminando de un lado al otro del pasillo ejecutivo cuando escuchó la frase que jamás debió escuchar. No fue un grito, no fue un escándalo, fue peor, una voz baja, femenina, cercana, demasiado clara. Hoy a la noche, espérame despierto, te voy a hacer alucinar. Mateo se detuvo en seco, literalmente. El celular que llevaba en la mano quedó suspendido en el aire. El pensamiento que venía arrastrando desde la última reunión desapareció como si alguien hubiera apagado la luz dentro de su cabeza. Durante un segundo entero, no respiró. Durante 2, no parpadeó. Esa voz no venía de cualquier oficina, venía de esa oficina, la de Sofía, su asistente, la mujer que, hasta ese momento, para él había sido una agenda impecable con piernas. Mateo Carranza, 38 años, CEO de una de las cadenas hoteleras más importantes del país, hombre que cerraba contratos millonarios sin mover un músculo del rostro, acababa de quedarse paralizado en medio de su propio pasillo por una frase que no era para él y que, sin embargo, lo había desarmado por completo. Y ahí, justo ahí, empezó el problema. Si te quedas hasta el final de esta historia, te prometo que no solo te vas a reír, también te vas a sorprender. Y si querés apoyar canales como este, donde contamos historias intensas, románticas y con un toque de comedia, suscribirte es clave. Es un gesto simple, pero hace toda la diferencia. Ahora sí, volvamos a lo que pasó ese día, porque nada de esto fue casualidad. Mateo se obligó a seguir caminando. Lo hizo con la rigidez de alguien que no quiere ser visto haciendo algo indebido, aunque no supiera exactamente qué era eso indebido que estaba haciendo. Pasó frente a la puerta de Sofía sin mirar adentro. O eso intentó, porque, aunque su cuerpo siguió recto, su atención se quedó atrapada allí. La puerta estaba entreabierta. Sofía estaba de espaldas, apoyada contra el escritorio, el teléfono pegado a la oreja, el peso sobre una sola pierna. Vestía lo mismo de siempre: blusa clara, pantalón oscuro, cabello recogido de manera práctica, profesional, impecable, la Sofía de oficina. Pero había algo distinto. Sonreía. No la sonrisa breve y correcta que usaba con proveedores o directores. No. Esta era otra, lenta, cómplice, cargada de algo que Mateo no supo nombrar en ese instante, pero que reconoció con una punzada incómoda en el estómago. Sí, susurró ella. Prometido. Mateo dobló en la esquina como si escapara de la escena de un crimen. Recién cuando llegó a su oficina, se dio cuenta de que había apretado tanto la mandíbula que le dolía. Cerró la puerta, dejó el celular sobre el escritorio y se pasó una mano por la cara. ¿Qué demonios acababa de pasar? No era enojo. Eso fue lo primero que notó. No sentía indignación, ni ganas de reprenderla, ni la clásica irritación que le provocaban las distracciones personales en horario laboral. De hecho, si otro empleado hubiera hecho una llamada así, Mateo ya estaría redactando mentalmente un discurso sobre profesionalismo. Pero con Sofía, no. Con Sofía había sido distinto. Se sentó, se recostó contra el respaldo, cerró los ojos, y entonces, como una traición de su propio cerebro, la frase volvió. Te voy a hacer alucinar. Mateo abrió los ojos de golpe. No, esto era ridículo. Ella tenía vida. Por supuesto que la tenía. Él nunca había preguntado por ella, nunca había mostrado el más mínimo interés personal. ¿Por qué habría de hacerlo ahora? ¿Por una frase sacada de contexto? ¿Por una llamada privada que no le correspondía escuchar? Porque no fue solo la frase, se dijo con honestidad brutal. Fue la imagen, la manera en que Sofía apoyaba el cuerpo, la forma en que bajó la voz, la naturalidad con la que hablaba desde un lugar que no tenía nada que ver con la oficina, con él, con su mundo estructurado. Mateo Carranza vivía en compartimentos estancos, trabajo por un lado, el resto inexistente. No había cenas improvisadas, ni risas a deshoras, ni promesas murmuradas al teléfono. Su vida era una sucesión de agendas, vuelos, reuniones y silencios elegantes. Y de pronto, su asistente, la mujer que le recordaba horarios, le anticipaba problemas y le corregía errores sin hacerlo sentir corregido, tenía una dimensión que él no había considerado, una dimensión peligrosamente viva.
Golpearon la puerta. «Adelante», dijo, recuperando su tono neutro. Sofía entró con una carpeta en la mano. «Perdón, Mateo, te interrumpo un segundo. Acaba de llegar el mail de Lisboa. Cambiaron el horario de la videollamada». Mateo levantó la vista. Y ahí ocurrió la segunda desgracia del día, porque ahora que sabía que Sofía no era solo la mujer eficiente que tenía enfrente, no pudo dejar de verla distinta. Sus ojos bajaron apenas un segundo más de lo necesario. Notó la curva suave de su boca, el brillo leve en la mirada, todavía cargada de esa conversación que no le pertenecía. «¿Mateo?», preguntó ella, con una sonrisa educada. Él parpadeó. Se recompuso. «Sí, decime». Sofía le explicó el cambio de horario. Mateo asintió. Tomó nota. Hizo preguntas pertinentes. Todo funcionaba como siempre, excepto que, por primera vez desde que ella trabajaba con él, no pudo concentrarse en lo que decía. Porque mientras Sofía hablaba de agendas y usos horarios, Mateo se preguntaba algo completamente fuera de lugar. ¿Con quién hablaba así? La pregunta lo incomodó tanto que se adelantó en la silla. «¿Algo más?», preguntó, quizá con demasiada rapidez. «No, eso es todo». Sofía cerró la carpeta. «Me voy en 10 minutos. ¿Necesitas algo antes?». 10 minutos. 10 minutos para que ella se fuera con alguien que no era él, a una noche que claramente no iba a parecerse en nada a la suya. «No», respondió seco. «Está bien». Sofía asintió y se dio vuelta para salir. Y entonces Mateo hizo algo que jamás hacía. Habló sin pensar. «Sofía», ella se giró. «¿Sí?». Mateo dudó una fracción de segundo. El cerebro le gritaba que se callara, que no preguntara, que no cruzara una línea invisible que había mantenido intacta durante años. «¿Todo bien?», preguntó finalmente. La pregunta más absurda, más vacía, más inútil. Sofía sonrió sorprendida. «Sí, todo bien». Y salió. Mateo se quedó mirando la puerta cerrada durante largos segundos. No había pasado nada. Y, sin embargo, todo había cambiado. Esa tarde, Mateo fue incapaz de trabajar con normalidad. Revisó un contrato 3 veces sin procesar una sola cláusula. Canceló una llamada que llevaba semanas programada. Rechazó una invitación a una cena de negocios con una excusa que ni él mismo creyó. A las 7 en punto, se levantó, tomó el abrigo y salió. En el ascensor, se miró en el espejo. Traje impecable, postura recta, rostro serio, el mismo de siempre. Pero algo dentro de él estaba inquieto, molesto, incómodo. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo Carranza no era el centro de su propio universo. Había alguien más ocupando un espacio que él ni siquiera sabía que existía. Y eso, para un hombre acostumbrado a controlar cada variable de su vida, era el comienzo de algo peligrosamente fuera de control. Esa noche, mientras cenaba solo en su departamento minimalista, el silencio le resultó insoportable. Encendió la televisión sin mirarla. Revisó correos que no necesitaban respuesta. Dejó el celular boca abajo, como si así pudiera evitar pensar en él, pero no funcionó, porque en algún punto, sin quererlo, se descubrió imaginando. No escenas explícitas, no fantasías concretas. Imaginaba la risa de Sofía fuera de la oficina, la manera en que esa voz baja podría decir su nombre, la posibilidad, absurda e injustificada, de que esas palabras hubieran sido para él. Mateo apretó los labios. Esto no tenía sentido. Ella era su asistente, él era su jefe, y hasta esa mañana eso había sido suficiente. Ahora ya no estaba tan seguro. Y lo peor de todo era que Sofía no había hecho absolutamente nada para provocar lo que estaba empezando a pasarle. Ella solo había hablado por teléfono, y eso, sin que ninguno de los dos lo supiera todavía, iba a cambiarlo todo. Mateo Carranza descubrió algo perturbador esa semana. El problema no era que Sofía tuviera novio, el problema era que no podía dejar de pensar en él, en el novio invisible, porque no tenía nombre, no tenía rostro, no tenía datos concretos, pero ocupaba un espacio incómodo en la cabeza de Mateo, un espacio que no debería existir. El lunes por la mañana, Mateo llegó antes de lo habitual, demasiado antes. La oficina aún olía a limpieza reciente y silencio. Se quitó el saco, dejó el maletín sobre el escritorio y,
Sin darse cuenta, miró el reloj. Faltaban 20 minutos para que Sofía llegara. Frunció el ceño. ¿Qué estaba haciendo? Se sentó, abrió el correo, cerró el correo. Se levantó, fue hasta la ventana, volvió a sentarse. Cuando escuchó pasos en el pasillo, su espalda se enderezó sola, como si alguien hubiera tirado de un hilo invisible. Sofía entró con su café de siempre en la mano y una sonrisa tranquila. «Buen día, Mateo». Ahí estaba. La voz, la misma que ahora su cerebro asociaba con susurros nocturnos que no eran para él. «Buen día», respondió, demasiado rápido. Sofía dejó el café, abrió la agenda digital y empezó a enumerar el día con su eficiencia habitual. Mateo asentía, pero su atención se desviaba en detalles absurdos. El brillo leve en su labial, el cabello suelto hoy, no recogido, el perfume suave, distinto. ¿Se arregló más hoy? ¿O siempre fue así y yo recién ahora lo noto? Y a las 6 tenés libre, concluyó ella. No hay reuniones programadas después. Las 6, la hora exacta en la que Sofía desaparecería de su mundo profesional para irse a su mundo real, a su vida privada, a su novio. Mateo abrió la boca antes de pensarlo. No. Sofía alzó la vista. ¿No? Digo, se aclaró la garganta. No estás libre. Vamos a necesitar, revisar unos informes. Sofía frunció apenas el ceño. Pero esos informes ya están listos. Los revisamos el viernes. Mateo sintió una punzada incómoda. Tenía razón. Por supuesto que la tenía. Sí, pero... improvisó. Quiero verlos de nuevo, con más calma. ¿Hoy? Hoy. ¿A las 6? A las 6, repitió, firme. Silencio. Sofía lo miró unos segundos, evaluándolo con esa inteligencia serena que empezaba a incomodarlo cada vez más. Está bien, dijo finalmente. Me quedo. Mateo sintió algo parecido a una victoria, mezclada con culpa. No debía sentirse así. No tenía derecho a ganarle tiempo a nadie. Y aún así, cuando Sofía volvió a concentrarse en la agenda, él se permitió un pensamiento peligroso. 1 hora menos para él. Ridículo. Absolutamente ridículo. Y, sin embargo, a lo largo de la semana, ese patrón se repitió. Mateo empezó a crear urgencias fantasma. Sofía, necesito que te quedes un rato más. ¿Para qué? Para... pensar. Ella lo miraba. Mateo, pensar no requiere que yo esté presente. Me ayuda, respondía él, seco. Y lo peor era que no mentía del todo. Con Sofía ahí, el caos interno se ordenaba un poco. Su presencia tenía algo estabilizador, algo que lo hacía funcionar mejor, pensar más rápido, anticipar problemas antes de que existieran. Ella empezó a notarlo, y empezó, también, a crecer. Un martes por la tarde, durante una llamada con inversores, Mateo estaba a punto de aceptar una cláusula riesgosa cuando Sofía intervino, con suavidad pero firmeza. «Perdón que interrumpa», dijo, «pero si aceptamos ese punto ahora, nos ata de manos en la expansión de la costa». Hubo un silencio tenso en la videollamada. Mateo la miró. Ella sostuvo la mirada, segura, sin desafío, sin miedo. «Tiene razón», dijo él, sorprendiéndose a sí mismo. «Propongo reformularlo». Cuando colgaron, Mateo se quedó en silencio unos segundos. «Gracias», dijo al fin. «Para eso estoy», respondió Sofía. Simple. No era arrogante, no buscaba validación, solo hacía bien su trabajo. Y eso, para Mateo, era peligrosamente atractivo. Esa noche, cuando ella se levantó de la silla y empezó a guardar sus cosas, Mateo la observó sin disimulo. Sofía se acomodó el saco, tomó el bolso, se miró en el reflejo del vidrio. «¿Todo bien?», preguntó al notar la mirada. «Sí», respondió él, rápido. «Solo...» Se detuvo. «¿Tenías algo importante hoy?». Sofía sonrió de lado. «Sí». Una sola palabra. Mateo sintió un pinchazo seco en el pecho. «Ah», dijo. «Bueno». Ella dudó un segundo. «¿Querías algo más?». Él negó con la cabeza. «No. Anda con él», pensó. Cuando la puerta se cerró, Mateo se pasó una mano por el cabello, frustrado consigo mismo. «¿Qué te pasa? No es tuya. Nunca lo fue». Y aún así, la idea de que otro hombre conociera a Sofía fuera de ese espacio lo volvía irracionalmente incómodo. El jueves,
Sofía llegó más arreglada que de costumbre, nada exagerado. Pero Mateo lo notó igual. ¿Tienes algo hoy?, preguntó él, fingiendo revisar unos papeles. Sí, respondió ella, distraída. ¿Por? Nada, mentía. Esa tarde, Mateo se contradijo 3 veces seguidas. ¿Podés irte? ¿Seguro? Sí. Pausa. No. Espera. ¿Mateo? 5 minutos más. Pero recién dijiste. Ya sé lo que dije. Sofía lo miró con una ceja levantada. ¿Estás raro? No. Sí. Mateo suspiró. Estoy cansado. Ajá. Ella sonrió divertida. Y eso lo empeoró todo, porque Sofía no estaba incómoda. No estaba molesta. No estaba asustada. Estaba cómoda. Y esa naturalidad lo desarmaba. Esa noche, mientras caminaba hacia su auto, Mateo se sorprendió pensando en algo que nunca pensaba. ¿Y si yo también tuviera vida fuera del trabajo? La pregunta lo incomodó. No, eso no era para él. El viernes, Sofía apareció con una solución antes de que él planteara el problema. El proveedor de Cancún va a llamar en 1 hora, dijo. Ya revisé los números. Si ajustamos el paquete premium, podemos cerrar el trato sin bajar tarifas. Mateo la miró. ¿Cuándo hiciste eso? Anoche. ¿Anoche? Sí. Me quedé pensando. Mateo apoyó los codos en el escritorio. Sofía, empezó. No tenés por qué hacer esto fuera de horario. Ella se encogió de hombros. Me gusta. Eso fue todo. Y de pronto, Mateo entendió algo que no había querido aceptar. No solo la deseaba, la necesitaba. Y esa necesidad lo asustaba más que el deseo. Entonces, 1 semana después, con una noticia que cambió el ritmo de todo. Tenemos que viajar, dijo Mateo, serio. Sofía levantó la vista. ¿A dónde? A la costa. Vamos a inspeccionar uno de los hoteles. Playa, 3 días. Ella sonrió, genuina. Hace años que no voy a la playa. Mateo sintió algo inesperado, ilusión, y detrás de ella una culpa silenciosa, porque por primera vez en mucho tiempo no veía el viaje como un negocio, lo veía como tiempo compartido, tiempo robado a alguien más. Y esa sensación, dulce y peligrosa, le dejó claro algo que ya no podía negar. Estaba cruzando una línea, y no estaba seguro de querer volver atrás. El viaje empezó con una cercanía que no estaba prevista en ningún itinerario. Mateo subió al avión primero, por costumbre. Sofía apareció segundos después, con una carpeta bajo el brazo y esa calma luminosa que a él le desarmaba los nervios. Se sentaron uno al lado del otro. Clase ejecutiva. Demasiado espacio para 2 personas que ya venían ocupando demasiado espacio en la cabeza del otro. El despegue fue silencioso. Mateo miró por la ventanilla. Sofía revisó unos correos. Ninguno habló durante varios minutos, pero el silencio no era incómodo. Era cargado. Como si ambos supieran que algo estaba a punto de desplazarse, pero ninguno quisiera ser el primero en moverlo. ¿Volás seguido?, preguntó Sofía, rompiendo el aire. Demasiado, respondió él. Antes no lo notaba, ahora cansa. Ella lo miró con curiosidad genuina. Eso es nuevo. ¿Qué cosa? Que lo admitas. Mateo sonrió apenas. Una sonrisa mínima, involuntaria. Supongo que viajar acompañado lo hace diferente. Sofía bajó la vista otra vez, pero sus labios se curvaron. Apenas. Durante el trayecto, Mateo se sorprendió observando gestos pequeños. Cómo Sofía se acomodaba el cabello detrás de la oreja cuando pensaba, cómo fruncía la nariz al concentrarse, cómo se relajaba cuando el avión se estabilizaba. No la tocaba. No hacía falta. La cercanía era suficiente para que el deseo empezara a tomar forma. Silencioso, incómodo, persistente. Llegaron a la playa entrada la tarde. El hotel era impecable, moderno, vidrios amplios, madera clara, vista al mar. El tipo de lugar que Mateo había diseñado 100 veces en papel, pero que rara vez se detenía a disfrutar. Es increíble, dijo Sofía, sincera. Mateo la observó mientras ella recorría el lobby con la mirada, profesional pero maravillada. Es uno de los mejores de la red, respondió, pero nunca lo había visto con esos ojos. ¿Cuáles? Los tuyos. Se detuvo de inmediato. Carraspeó. Quiero decir, desde el punto de vista operativo. Sofía lo miró divertida. Claro, subieron juntos al ascensor. Silencio otra vez, esta vez más denso.
La suite corporativa era amplia, elegante, funcional. 2 habitaciones separadas. Mateo se alegró y se molestó al mismo tiempo por ese detalle. Sofía dejó su bolso, se sacó el saco y quedó con un vestido sencillo, profesional, pero peligrosamente favorecedor. Mateo tragó saliva. «Voy a cambiarme», dijo ella. «Quedamos en bajar en 20 minutos para la cena con el equipo local, ¿no?» «Sí», respondió él. «Claro». Cuando la puerta de su habitación se cerró, Mateo apoyó la espalda contra la pared del pasillo. «¿Qué te pasa? ¿Es tu asistente? ¿Tiene novio?» Esa última frase volvió como una piedra. La cena de trabajo fue impecable. Sofía brilló sin esfuerzo. Anticipó problemas, propuso soluciones, leyó entre líneas. Mateo se apoyó en ella más de lo que estaba dispuesto a admitir, y eso lo desconcertó todavía más. Al terminar, cuando el equipo se despedía en el lobby, ocurrió. «Sophie». Mateo reconoció la voz antes de verlo. Seguro, relajado, bien vestido sin esfuerzo, sonrisa fácil, ese tipo de hombre que cree que el mundo siempre le abre la puerta correcta. «Hola», respondió Sofía, sorprendida, pero sincera. «No sabía que ya estabas acá», dijo él. «Te vi desde la entrada y pensé que estaba imaginando cosas». Mateo sintió cómo algo se le endurecía por dentro. «Mateo», dijo Sofía, girándose, «él es Andrés, mi novio». La palabra cayó como un golpe seco. «Encantado», dijo Andrés, extendiendo la mano. «Vos sos el CEO, ¿no?» Sofía me habló de vos. «Mentira». Mateo lo supo en el acto. «Un gusto», respondió, apretando la mano con una sonrisa medida. «Justo la estaba invitando a cenar», continuó Andrés. «A un restaurante frente al mar. Hacen un pescado increíble». Sofía dudó apenas un segundo. «Podría», dijo. «Mateo, ¿está bien? ¿Estaba bien?» Mateo sonrió con una elegancia que no sentía. «Claro, disfruten, disfruten». Los vio salir del hotel juntos, caminando, riéndose. Y algo dentro de él se tensó de una forma nueva, incómoda, amarga. Subió a su habitación, caminó, se sentó, se levantó, volvió a caminar. «No tenés derecho, no es tuya». Pero ese tipo no pudo quedarse quieto. Una hora después bajó al lobby, fingió revisar el celular, esperó, volvieron, entraron al hotel después de la cena. Sofía parecía tranquila, Andrés, demasiado relajado. Mateo los observó desde lejos, y entonces lo vio. Andrés se detuvo en recepción, se inclinó hacia la recepcionista, sonrió, bajó la voz. Demasiado cerca, demasiado cómodo. La recepcionista rió, incómoda, halagada. Sofía no lo vio. Estaba revisando el teléfono. Mateo sintió algo distinto. No fue solo celos. Fue un instinto seco, protector, casi violento. Se acercó. «Sofía», dijo, interponiéndose con naturalidad, «necesito comentarte algo del contrato. Es rápido». Ella lo miró confundida. «¿Ahora?» «Un minuto». Andrés frunció apenas el ceño, pero sonrió. «Claro, amor, te espero». Mateo habló de negocios exactamente 30 segundos, lo justo para alejarla. Cuando Sofía volvió con Andrés, Mateo ya sabía algo con certeza. Ese tipo no es quien dice ser. Subió a su habitación con el pecho cerrado, y entonces hizo algo que jamás había hecho por una mujer. Le escribió a su jefe de seguridad, 2 líneas, frías, precisas. «Necesito un informe completo sobre Andrés. Hoy, personal, financiero, relaciones, todo. No por negocios, no por competencia, por ella». Mateo cerró el teléfono y se quedó mirando el mar desde la ventana. Por primera vez en años, no sentía control, sentía miedo y deseo. Mateo no durmió esa noche, no porque el hotel fuera incómodo, no porque el mar se escuchara demasiado cerca. No durmió porque, por primera vez en mucho tiempo, su cabeza no obedecía órdenes. Se había pasado años entrenándose para apagar pensamientos inútiles, para no sentir, para no desear lo que no controlaba. Y, sin embargo, ahí estaba, a las 3 de la mañana, mirando el techo, viendo una y otra vez la misma escena. Sofía sonriendo, Andrés inclinándose demasiado cerca de la recepcionista, esa risa que no era inocente. No sos su dueño. No es tu problema. Pero
¿Y si la está usando? La palabra usando le revolvió algo en el estómago. A las 7 en punto, ya estaba vestido, impecable, traje claro, camisa abierta, gesto neutro, el mismo CEO de siempre, por fuera. Bajó al restaurante para el desayuno y la encontró antes de verla. Sofía estaba sentada sola, con una taza de café entre las manos, mirando el mar como si pensara en algo que no terminaba de encajar. Vestida simple, elegante sin esfuerzo, el cabello suelto, la expresión tranquila pero cansada. Mateo se detuvo un segundo antes de acercarse. «Buen día», dijo finalmente. Ella levantó la vista y sonrió. «Buen día. ¿Dormiste algo?» «Lo suficiente». «Mentira». Se sentaron frente a frente. Por unos segundos, solo el sonido de los cubiertos y el mar de fondo. «¿Anoche?» empezó Sofía, dudando. «Perdón si fue incómodo». Mateo negó con la cabeza. «No, no fue incómodo. Fue inesperado». Ella sonrió de costado. «Andrés es así. Aparece de sorpresa. Dice que es espontáneo». Mateo levantó la mirada, atento. «¿Y a vos te gusta eso?» Sofía pensó antes de responder. «A veces, otras veces, cansa». Esa respuesta se le quedó grabada. No preguntó más, no opinó, no atacó. Pero algo dentro de él se acomodó. Ese día trabajaron juntos durante horas. Reuniones, llamadas, decisiones rápidas. Sofía estaba especialmente enfocada, resolutiva. Mateo empezó a notar algo que hasta entonces había ignorado. Ella no solo ejecutaba, pensaba estratégicamente. «Si cambiamos el orden de inversión, podemos ahorrar 2 meses», dijo ella en una reunión con el equipo local. «Eso no estaba en el plan», respondió uno de los gerentes. «Por eso funciona», dijo Sofía con calma. El plan no contemplaba la temporada baja adelantada. Mateo la observó. No interrumpió, no corrigió, asintió. «Hagámoslo así», dijo. «Confío en tu análisis». El silencio que siguió fue breve, pero contundente. Después de la reunión, ya solos, Sofía lo miró sorprendida. «No dudaste». No había motivo. La mayoría duda cuando la idea no es suya. Mateo la sostuvo con la mirada. «Yo dudo cuando no entiendo. A vos te entiendo». Ella bajó la vista, incómoda. No por rechazo, por cercanía. Esa noche, Andrés volvió a aparecer. Mateo no estaba invitado a la cena, pero los vio salir otra vez del hotel. Esta vez, Sofía se veía menos entusiasmada, más distante. Andrés hablaba demasiado, gesticulaba, se mostraba. Mateo no lo siguió, no hizo escenas, solo esperó. A las 11:43, su celular vibró. «Informe preliminar listo». Subió a su habitación, cerró la puerta, se sentó en el escritorio. El archivo era extenso, frío, preciso. Andrés no tenía una novia, tenía 3, en distintas ciudades, todas con el mismo patrón, mujeres inteligentes, trabajadoras, que terminaban pagando viajes, favores, contactos, deudas a nombre de terceros, ingresos inestables, encanto bien entrenado. Mateo nunca imaginó que la parte más difícil de aquella semana no iba a ser cerrar el acuerdo millonario con el fondo extranjero, ni soportar el jet lag, ni sonreír en cenas de protocolo mientras por dentro quería romper la mesa con la frente. La parte más difícil iba a ser verla a ella, confiar en él, y que esa confianza se la estuviera dando, sin querer, el mismo hombre que Mateo estaba empezando a odiar con una intensidad ridícula. Eran casi las 11 de la noche cuando Sofía volvió al hotel después de la cena, que Andrés le había vendido como algo romántico e inolvidable. Llegó con el cabello todavía perfecto, pero con la mirada distinta, como si hubiera tenido que hacerse fuerte por fuera para no derrumbarse por dentro. Mateo la vio bajar del elevador y sintió un impulso primitivo, absurdo, caminar hacia ella, sostenerla del codo y decirle «se acabó», como si tuviera derecho a decirlo. No lo tenía. Así que se obligó a quedarse quieto, apoyado en la pared del pasillo, con ese aire de CEO que sabe dónde poner las manos para parecer calmado. En realidad estaba tan tenso que si alguien le tocaba el hombro, se rompía. «¿La cena fue bien?», preguntó, con una voz que pretendía ser casual, y terminó sonando como un examen. Sofía lo miró, y por un segundo
Mateo creyó ver algo parecido a vergüenza, como si la incomodara que él la viera regresar con el brillo apagado. «Fue una cena», respondió ella, y la forma en que lo dijo dejó claro que eso era lo único bueno que podía rescatar. Mateo tragó saliva. Tenía el informe del investigador en el bolsillo interno del saco. Un papel doblado que pesaba más que cualquier contrato. No era un tema de negocios, era una bomba. Y la bomba tenía nombre y sonrisa de anuncio. Andrés. «Sofía», empezó. «Estoy cansada, Mateo. Mañana tenemos la reunión temprano». Eso, en otras circunstancias, habría sido una despedida amable. Pero esa noche sonó como una defensa, como si se estuviera atrincherando. Mateo sintió el golpe en el ego y en algo más delicado. Ese algo que le dolía como una costilla fisurada cada vez que ella se alejaba. La dejó pasar. La vio entrar a su habitación, cerrar la puerta, y ahí, en el silencio del pasillo, él se dio cuenta de algo humillante. Se había acostumbrado a la idea de que Sofía volviera hacia él. La idea de que ella lo buscara a él, aunque fuera para discutirle un reporte o preguntarle dónde estaba un archivo. Ridículo. La vida no giraba alrededor de Mateo Arriaga. Pero por primera vez, Mateo quería que girara. Esa noche casi no durmió. No por ansiedad de negocios, por la imagen de Sofía mirando al vacío, sosteniendo el celular con la mano apretada como si fuera un salvavidas, por la sospecha que le punzaba desde la cena de la primera noche. Andrés no era novio. Andrés era un espejismo. Y Sofía, con todo su brillo, con toda su inteligencia, estaba a punto de perderse en un espejismo de esos que tragan personas buenas. Al día siguiente, antes del desayuno, Mateo bajó al área privada del lounge ejecutivo para hablar con el investigador. No era un hombre que trabajara para él de manera fija. Lo había contratado como quien contrata una alarma, esperando nunca tener que usarla. «Confirmado», dijo la voz al otro lado, seca, profesional. «No es solo una. Son 3 relaciones paralelas. 2 en Ciudad de México, 1 en Guadalajara. Maneja el mismo guión con todas. Promesas, exclusividad, fotos controladas. También hay un antecedente, una denuncia informal por estafa sentimental. No prosperó porque la víctima no quiso exponerlo». Mateo cerró los ojos, sentía asco, pero el asco no era lo peor. Lo peor era lo que venía después, decirle a Sofía, porque decirle significaba verla romperse. Y Mateo, que podía despedir a un director sin pestañear, no sabía qué hacer frente al dolor de una mujer que le importaba de verdad. Cuando la encontró más tarde, ella estaba revisando el cronograma del evento en una mesa junto a la ventana. Se había puesto un vestido sencillo, profesional, pero el mar detrás le daba esa luz que parecía salir de ella, no del sol. Mateo se quedó mirándola un segundo de más, odiándose por necesitarla así. «¿Tienes un minuto?», preguntó. Sofía levantó la mirada. Sonrió, pequeña, educada. La sonrisa que usaba cuando quería que todo pareciera normal. «Claro». ¿Se cayó el mundo otra vez? Mateo soltó una risa breve, sin ganas. «No, esta vez se cae otra cosa». Sofía frunció el ceño apenas. «¿Qué pasó?». Mateo miró alrededor. Había gente, pero no cerca. Aún así, no quería esto en público. Ni siquiera un público elegante. Señaló un corredor lateral que llevaba a un pequeño jardín interno del hotel, lejos de orejas ajenas. Ella lo siguió sin preguntar. Y Mateo sintió esa punzada. Sofía confiaba en él, lo suficiente como para seguirlo, incluso cuando su rostro estaba serio. Qué peligroso era eso. Cuando estuvieron solos, Mateo sacó el papel doblado. Lo extendió, no como un juez, no como un hombre que gana, sino como alguien que entrega una mala noticia y preferiría recibir un golpe. «No quería hacerlo así», dijo, «pero no encuentro otra manera». Sofía miró el papel, leyó la primera línea y su postura cambió. De inmediato, como si algo en su cuerpo supiera antes que su mente. «¿Qué es esto?», preguntó y su voz ya no tenía humor. Mateo se quedó quieto. Tragó saliva. «Es información que mandé a investigar». Los ojos de Sofía subieron a los de él, lentos, incrédulos. «¿Mandaste a investigar a Andrés?». Mateo no se justificó, no se escondió. «Sí». «¿Por qué?». Ahí estaba la pregunta que lo dejaba desnudo. Podía decir por seguridad, por reputación, por política corporativa. Pero Sofía era inteligente y lo iba a oler. Mateo exhaló.
porque lo vi coquetear con la recepcionista, porque te vi volver distinta anoche y porque... Se detuvo un segundo, como si le doliera decirlo. Porque me importas. Sofía volvió a bajar la mirada al papel. Leyó más. Sus labios se separaron apenas, como si el aire se le hubiera acabado. Mateo vio cómo su mano tembló, un temblor mínimo, pero para él fue como ver una grieta en un vidrio perfecto. «No», murmuró ella, y la palabra salió como un hilo. Esto no puede ser». Mateo sintió una urgencia feroz de abrazarla, pero no se movió. No quiso invadirla, no quería que ella sintiera que la estaba salvando. Él no era su salvador. Él era un hombre que se estaba enamorando y no sabía dónde poner esa emoción. Sofía leyó el resto en silencio, y luego, cuando terminó, el papel se dobló solo entre sus dedos como si su cuerpo se cerrara para no desmoronarse. Su mandíbula se tensó, sus ojos brillaron, pero ella parpadeó rápido, como si quisiera esconder el agua antes de que cayera. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó, la voz firme, el dolor bien entrenado. «Desde hoy en la mañana». «¿Y por qué me lo dices?». Sofía levantó la vista, más dura. «¿Qué ganas tú con esto?». Mateo sintió el golpe, justo ahí, en el orgullo, en la parte de él que siempre quería controlar cómo lo miraban, pero lo aceptó. «Nada». Sofía soltó una risa corta, amarga. «No existe el nada en tu mundo, Mateo». Él dio un paso hacia ella, lento. «En mi mundo, no. En el tuyo. Estoy aprendiendo». Sofía apretó el papel contra su pecho como si fuera una herida. «Yo no...». Su voz se quebró apenas y ella la enderezó a la fuerza. «Yo no soy idiota». «No», dijo Mateo, suave. «No lo eres. Eres increíblemente humana». Y él se aprovechó de eso. Y entonces, sin permiso, sin planearlo, el dolor le ganó la guerra a su autocontrol. Una lágrima se escapó, luego otra. Sofía respiró hondo, como si le molestara hasta la idea de llorar frente a Mateo Arriaga, el hombre que siempre estaba hecho de acero. «Me da rabia», susurró. «Me da rabia haberle creído». Mateo sintió el fuego encenderle el pecho. No contra ella, contra Andrés, contra la vida, contra sí mismo por haber llegado tarde a sentir lo que debía sentir. «No te merecía ni un minuto», dijo Mateo con una calma peligrosa. «Y si vuelvo a verlo cerca de ti, no prometo ser civilizado». Sofía soltó una risa sin humor, limpiándose la mejilla con el dorso de la mano. «¿Tú? ¿No civilizado? Te vas a morir si dices una grosería». Mateo la miró. Y a pesar del desastre, esa frase, ese reflejo de comedia, lo hizo sonreír con la tristeza pegada a los labios. «No, me voy a morir si te pierdo». El silencio se instaló entre los dos, pesado. Mateo se dio cuenta de lo que había dicho, demasiado, demasiado pronto, demasiado honesto. Sofía lo observó como si intentara entender si eso era real o si era una metáfora empresarial, como si quisiera traducirlo a un idioma que no fuera el del corazón. «Mateo», dijo ella despacio, no puedes decir eso». «¿Por qué?», preguntó él, y esta vez no pudo ocultar la grieta. «¿Porque soy tu jefe? ¿Porque no tengo derecho? ¿Porque tú tienes vida y yo apenas estoy aprendiendo que la gente no es un organigrama?» Sofía apretó los labios. Su respiración tembló. «Porque...». Su voz bajó. «Porque hoy me siento ridícula. Y si encima tengo que lidiar con que tú...». No terminó la frase. Mateo dio un paso más. Esta vez sí, más cerca. Lo suficiente para que Sofía sintiera el calor de él. «No estás ridícula», dijo, con una suavidad que parecía incompatible con su rostro serio. «Ridículo soy yo escuchándote hablar por teléfono como un adolescente enfermo, yo inventándome reuniones para que no te fueras, yo pagando investigaciones privadas como si fueras una cláusula que puedo asegurar». Sofía lo miró, entre lágrimas y sorpresa. «¿Tú hiciste todo eso?». Mateo soltó un aire que sonó a rendición. «Sí, ¿por mí?». «Sí». Sofía bajó la mirada, y ese gesto, tan pequeño, lo desarmó. Porque en ese segundo, Mateo entendió que ella también estaba luchando con algo, con una emoción que no quería tener, con un cariño que había crecido en un lugar donde no debía. Mateo levantó la mano. No la tocó aún.
La dejó a centímetros, como preguntando sin palabras. Sofía respiró hondo y permitió que él le tomara la mano. Fue un gesto mínimo, pero para Mateo fue una explosión. Su pulso se aceleró como si hubiera corrido kilómetros y lo odiaba. Odiaba sentir tan rápido, tan fuerte. Odiaba que una mano pequeña lo volviera un hombre vulnerable. Sofía apretó sus dedos. «No sé qué hacer con esto», susurró ella. Mateo tragó saliva. «Yo tampoco, pero de si quieres lo aprendemos». Sofía soltó aire, como si le doliera. «No hoy». Mateo asintió sin discutir. «No hoy». Y de aún así no soltó su mano. Fue entonces cuando sonó un teléfono cerca. La realidad llamando. El mundo recordándoles que afuera existían reuniones, acuerdos, cámaras, apellidos. Mateo soltó la mano despacio, como si se separara de algo sagrado. «Tenemos que bajar en 20», dijo. Sofía asintió. «Sí». Caminaron de regreso al lobby juntos, sin tocarse, pero con una distancia distinta. Una que ya no era profesional, era peligrosa. Antes de entrar al salón principal, Mateo se detuvo un segundo, mirándola con esa mezcla de dureza y súplica que Sofía no le había visto jamás. «Sofía», dijo él, «yo no puedo prometerte que soy fácil, soy terco, soy control». Se tragó la palabra. «Soy muchas cosas, pero si te quedas cerca, te voy a cuidar, aunque sea lo único decente que puedo hacer». Sofía lo miró con el pecho subiendo y bajando, con el corazón evidentemente alterado. «No necesito que me cuides», respondió ella, firme. «Necesito que me respetes». Mateo asintió. «Entonces eso». Sofía se acomodó el cabello, como quien se arma una armadura. «Vamos, tenemos un acuerdo que cerrar». Y lo cerraron, porque Sofía era brillante, porque Mateo por primera vez supo escuchar de verdad, y porque en medio de la negociación más tensa del evento, cuando un ejecutivo intentó subestimar una propuesta, fue Sofía la que lo desarmó con datos, con estrategia y con una frase que dejó a todos en silencio. Mateo la miró como si la estuviera viendo por primera vez, no como asistente, no como la chica del teléfono, sino como una mujer capaz de cambiar una sala entera con 2 líneas. Cuando terminó, el inversionista principal se levantó, estrechó la mano de Mateo y luego miró a Sofía. «Necesito que ella esté en el proyecto. Sin ella, no firmo». Mateo sintió el orgullo inflarse en el pecho como si fuera suyo, y en parte lo era, pero no de la manera de siempre. No era orgullo por tener a alguien, era orgullo por verla brillar. «Ella estará», dijo Mateo, sin dudar. Sofía lo miró, sorprendida por la seguridad. Mateo la sostuvo con la mirada, y en ese segundo, la promesa quedó colgando. «No te escondo más». Más tarde, cuando todo acabó, Sofía se quedó sola un momento en un balcón del hotel, mirando el mar negro y tranquilo. Mateo la encontró ahí, sin saco, con la camisa apenas desabotonada, como si el día le hubiera arrancado parte de la máscara. «¿Estás bien?», preguntó. Sofía respiró hondo. «No. Pero voy a estar». Mateo asintió. «Me alegra que seas así». Sofía se giró hacia él. «Así como». Mateo tragó saliva. «Así de fuerte, así de digna, así de imposible de comprar». Sofía soltó una risa leve, triste. «¿Estás diciendo que lo intentaste?» «Estoy diciendo que antes yo no sabía hacer otra cosa». Sofía lo miró largo, como si midiera la verdad. «¿Y ahora qué sabes hacer?» Mateo bajó la mirada un segundo, como si lo avergonzara admitirlo. «Ahora sé esperar y decir la verdad aunque me deje mal parado». Sofía se quedó quieta. La brisa le movió el cabello. «Entonces di la verdad», susurró. Mateo levantó la vista. Sus ojos estaban más claros de lo habitual. «Estoy enamorándome de ti, Sofía». El silencio se hizo enorme. Sofía abrió la boca y la cerró. Mateo se rió bajito, nervioso, como si no se reconociera. «Mira nada más. El CEO torpe. Te lo dije». Sofía, en lugar de alejarse, dio un paso hacia él. «Yo no quería que esto pasara», dijo con honestidad. «Yo quería hacer mi trabajo y ya». Mateo la miró como si le doliera. «Yo tampoco quería. Y mírame». Sofía tragó saliva. Sus ojos brillaron otra vez,
Pero esta vez no era solo dolor. ¿Y qué vas a hacer con eso? Mateo respiró hondo. Lo que tú me pidas, sin dominarte, sin inventarte una jaula bonita. Yo... Se le quebró la voz apenas. Yo no quiero que seas mía. Quiero que elijas quedarte. Sofía lo miró con una mezcla de temor y ternura. Eso suena peligroso. Mateo sonrió, vulnerable. Lo es. Sofía soltó una risa pequeña. ¿Te das cuenta de que hace un mes tú ni me mirabas? Mateo se pasó una mano por el cabello, derrotado. Sí, y ahora me odio por eso. Sofía se acercó más, tan cerca que Mateo sintió el perfume leve, limpio. No te odies, dijo ella, con una dulzura que lo mató. Mejor, cambia. Mateo asintió. Estoy cambiando. Y entonces Sofía, con la misma valentía con la que había enfrentado salas llenas de ejecutivos, levantó la mano y rozó la mejilla de él. Apenas un toque. A Mateo se le cortó la respiración. No fue un beso. No fue una escena explosiva. Fue algo peor para él. Fue ternura. Esa clase de ternura que, en el mundo de Mateo, era la puerta de entrada al desastre y al amor. Sofía lo miró directo. No soy un premio, dijo. Mateo asintió. Lo sé. No compito con nadie. Lo sé. Y si me quieres, no me escondes. Mateo tragó saliva. Te juro que no. Sofía lo sostuvo un segundo más, y luego se apartó con una sonrisa temblorosa. Entonces, ve y arregla lo que tengas que arreglar. Mateo entendió. No solo Andrés, no solo la estructura social, también su propio mundo, su familia, su apellido, sus normas. Sofía se fue a su habitación y cerró la puerta. Mateo se quedó en el balcón, con el mar enfrente, y una certeza nueva. Iba a pelear por ella de verdad, sin maniobras, sin trucos, solo con hechos. Y eso, para un hombre como él, era lo más aterrador de todo. Si estás escuchando esta historia y ya estás pensando, Mateo, no la vayas a arruinar otra vez, te entiendo. Y Sofía también. Así que dime, ¿tú qué harías si fueras ella? ¿Le darías una oportunidad o lo mandarías directo al océano con traje y todo? Déjamelo en los comentarios. Y si todavía no te suscribiste, suscríbete ahora. Porque si Mateo ya está perdiendo el control, tú no te puedes perder lo que viene. Mateo nunca había sido un hombre que esperara nada de nadie. Esperar le parecía una pérdida de tiempo, una debilidad innecesaria. Pero ahora, a las 11:43 de la noche, estaba sentado en el borde de la cama, con la luz baja, mirando el teléfono cada 30 segundos como un adolescente nervioso. Había leído el mensaje de Sofía al menos 10 veces. Hoy espérame despierto. Compré algo nuevo y quiero mostrártelo en persona. Nada más. Ni una pista. Ni una explicación. Y eso lo tenía completamente desarmado. Había cancelado una videollamada importante sin siquiera pensarlo. Se había duchado 2 veces. Se había cambiado de camisa 3. Incluso había ordenado el departamento con un nivel de detalle que habría hecho llorar de orgullo a su yo del pasado. Aunque ahora sabía que Sofía se reiría de él por eso. Tranquilo, murmuró para sí mismo, apoyando las manos en las rodillas. Es solo Sofía, tu novia, la mujer que duerme acá casi todas las noches. Pero su corazón no estaba de acuerdo con ese solo, porque Sofía no era solo nada. Sofía era la mujer que, meses atrás, hablaba bajito por teléfono en los pasillos de su empresa, sin saber que él la escuchaba y lo desarmaba sin tocarlo. La mujer que lo había obligado a mirarse por dentro, la que había convertido sus celos en risas, su rigidez en torpeza y su control en entrega. El timbre sonó. Mateo se puso de pie tan rápido que casi se mareó. Abrió la puerta y ahí estaba ella. Sofía llevaba el cabello suelto, apenas húmedo por la brisa nocturna. Vestía un abrigo largo, sencillo, y sostenía una caja mediana entre los brazos. No parecía especialmente arreglada. No parecía estar jugando a seducirlo. Eso, curiosamente, lo puso aún más nervioso. «Hola», dijo ella, sonriendo de esa forma que siempre le daba la sensación de que el mundo estaba a punto de ponerse en pausa. «Hola», respondió él, con una sonrisa que no logró controlar del todo. «Pensé que... pensé que... ¿que iba a aparecer con algo escandaloso?», preguntó ella, divertida, entrando al departamento sin esperar invitación.
o que iba a hacerte sufrir un poco más. Mateo cerró la puerta detrás de ella. Las dos cosas eran opciones posibles, admitió. Sofía dejó la caja sobre la mesa baja del living y se giró hacia él. Antes de que empieces a imaginar escenarios absurdos, dijo, quiero que abras eso. Mateo miró la caja como si fuera un objeto explosivo. ¿Qué es? La ropa nueva que te dije, respondió ella con total naturalidad. Quiero tu opinión. Él frunció el ceño, confundido. ¿Mi opinión sobre tu ropa? Sí. ¿Ahora? Ahora. Mateo se acercó despacio, se sentó frente a la mesa y apoyó las manos sobre la tapa. Sofía, dijo, levantando la vista hacia ella, quiero que sepas que estoy preparado para cualquier cosa. Ella arqueó una ceja. Eso decías antes de probar picante por primera vez y terminaste llorando en la cocina. No es el mismo tipo de preparación, se defendió. Ella cruzó los brazos conteniendo una sonrisa. Abrí. Mateo respiró hondo y levantó la tapa. Primero vio algo pequeño, demasiado pequeño. Parpadeó. Luego vio dos zapatitos blancos, minúsculos, perfectos. Su cerebro tardó unos segundos en procesar la escena completa. Había un body doblado con cuidado, un par de medias, y, al costado, un objeto rectangular que conocía demasiado bien. Un test de embarazo. Positivo. Mateo dejó de respirar. Literalmente. Sofía, susurró con la voz rota. Esto no es... Ella se sentó frente a él, apoyando una mano sobre la suya. No es una broma. Él levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de una mezcla imposible de emociones. Sorpresa, miedo, incredulidad y algo más profundo, algo que no sabía cómo nombrar. «¿Estás?» intentó. «¿Estamos?» Sofía asintió despacio. Sí. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue inmenso. Mateo bajó la mirada otra vez, como si temiera que, si la levantaba, todo desapareciera. Tocó uno de los zapatitos con la punta de los dedos, como si fuera frágil. Yo... tragó saliva. Sofía, yo no sé si... Ella se adelantó con voz suave pero firme. No necesito que sepas nada ahora mismo, dijo. Solo necesitaba decírtelo así, contigo, despierto, mirándote a los ojos. Mateo apoyó los codos en las rodillas y se llevó una mano al rostro. Toda mi vida pensé que perder el control era lo peor que podía pasar, murmuró. Y ahora... Se detuvo. Respiró hondo. Levantó la vista. Ahora siento miedo, confesó. Pero es un miedo distinto. No es huida. Es responsabilidad. Es amor. Sofía sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Eso es exactamente lo que esperaba escuchar, susurró. Mateo se levantó despacio y la abrazó. No fue un abrazo desesperado, fue uno largo, contenido, profundo, de esos que dicen estoy acá sin palabras. ¿Sabes qué es lo más ridículo?, dijo él, apoyando la frente en su cabello. Yo pasé meses imaginando mensajes que no eran para mí, fantaseando con palabras que nunca me decían. Se separó apenas para mirarla. Y ahora la vida me manda esto. Sofía rió entre lágrimas. Te dije que ibas a hacerte alucinar. Mateo soltó una risa temblorosa. Lo lograste. Más tarde, cuando la caja seguía abierta sobre la mesa y el test descansaba al lado del celular de Mateo, él la miró con una seriedad nueva. Quiero hacerlo bien, dijo. No perfecto, bien, acompañarte, estar, aprender. Ella tomó su rostro entre las manos. Eso es todo lo que necesito. Y mientras se recostaban juntos, con el futuro latiendo silencioso entre ellos, Mateo entendió algo que nunca había aprendido en ningún libro de negocios, que el verdadero poder no estaba en controlar, sino en quedarse. Y si esta historia te hizo sonreír, emocionarte o recordar que el amor aparece cuando menos lo esperas, déjanos un comentario y cuéntanos qué parte te tocó el corazón. Suscríbete al canal para seguir acompañándonos en historias que mezclan deseo, ternura y esas vueltas inesperadas que solo el amor sabe dar.